Hay autores que el vínculo jurídico y la relación jurídica primero lo mantienen como sinónimo, no le dan mucha importancia, dicen que a la final viene a ser lo mismo. Otros sugieren que el vínculo jurídico es lo primero, otros dicen que la relación jurídica es lo inicial y después nace el vínculo jurídico. Bueno, lo que sí es verdad es que dentro de una relación y vínculo jurídico nacen obligaciones jurídicas, ¿sí? Eso tenemos nosotros que tener bien claro. Quien sea primero, el vínculo jurídico o la relación jurídica, nacen obligaciones de tipo jurídica. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que habíamos nosotros dicho e incluso que existen actos y hechos jurídicos? ¿Sí? Entonces, ya estamos fuera de lo que son las fuentes de las obligaciones. Nosotros ya pasamos eso de la fuente de las obligaciones y ya quedamos bien establecido que las principales son el contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley que vimos en la última clase. Perfecto. Ahora sí entramos a analizar lo que es la obligación contractual. E iniciamos entonces, como habíamos dicho, con la idea principal. La relación jurídica, ciertos autores dicen que solamente se da entre personas, ¿sí? Solamente se da entre personas. Hay otros que sostienen que también se relaciona el ser humano con el objeto que es motivo de la obligación. Criterio respetable también, ¿no? Pero lo que más coge fuerza doctrinalmente es el hecho que cuando hablamos de una relación debe ser exclusivamente entre personas conscientes, pensantes, razonables, ¿ya? Y el vínculo jurídico, esa obligación justamente de lo que hablamos que nace de esa relación jurídica. Si no existe una relación entre personas, ¿cómo se lo vincula jurídicamente? ¿Ya? Hay ciertas obligaciones que nacen de manera natural, ¿ya? Pero siempre existe un acto que también ahí es muy discutido, por ejemplo, un acto o un hecho biológico de la reproducción del ser humano. Yo tuve la intención de procrear a un nuevo ser o fue un descuido, pero la obligación nace por ser aquella obligación como una fuente de la teoría de las obligaciones naturales que nacen con el ser humano por ser humano, por ser catalogado y reconocido como un ser humano. Entonces ustedes saben que los animales no tienen la obligación filial que tiene el ser humano al momento de que decide o no, pero tiene descendencia, ¿no? Entonces esa obligación de un padre o madre al momento de que trae un ser humano al mundo, que es el derecho que nace de ese niño para con el padre y los deberes también y obligaciones que tiene el procreador. Si alguien es tan amable de leer, pero vamos despacio para ir explicando. Yo, abogado. Por favor. El vínculo jurídico. Es la relación legal que se produce entre individuos y que genera efectos jurídicos. Es un elemento esencial de la obligación jurídica, ya que a partir del vínculo se producen los efectos obligacionales. El vínculo jurídico es consecuencia de los contratos realizados por los individuos, ya sean estos laborales, administrativos o civiles. Ya, gracias, Eduarda. Miren, aquí está algo muy interesante, porque voy a saltarme a una diapositiva donde está la definición de la relación jurídica. Mientras el vínculo jurídico dice, es la relación legal, cuando decimos, ¿y qué es la relación jurídica? Dice, es el vínculo legal. Eduarda, usted mismo para no perder la idea. Leamos esta de aquí. ¿Qué es la relación jurídica entonces, Eduarda? Según la diapositiva, léala. Ya, es el vínculo jurídico entre dos o más sujetos, en virtud del cual uno de ellos tiene facultad de exigir algo que el otro debe cumplir. La relación jurídica, según se expresa en la definición, se establece siempre entre los sujetos del derecho,
activo y pasivo, y no entre el sujeto y la cosa, como sostiene erróneamente la doctrina tradicional. Entre los sujetos y las cosas existen relaciones de hecho, pero no vínculos jurídicos. Se dan cuenta que cuando nosotros comenzamos a estudiar e incluso este, no desde el inicio del parcial, sino que ahora en la clase he hecho énfasis en lo que es un acto y en hechos jurídicos. Miren que hay que entender eso porque a veces eso nos pasa por alto. Dice relación jurídica, es el vínculo jurídico. No, pero mire lo que dice abajo, ya comienza una crítica. Dice, la relación jurídica, según se expresa en la definición, se establece siempre entre los sujetos del derecho, activo y pasivo, que ya sabemos que es acreedor y deudor, y no entre el sujeto y la cosa. No, mientras la doctrina tradicional establece que sí existe una relación entre sujeto y cosa, la doctrina moderna ya no está de acuerdo con esa tesis. Nosotros vamos a aplicar cada una de ellas a nuestro interés, ¿no? Porque ambas son válidas y debemos explicarlo de alguna manera en el momento de que debamos profundizar, por ejemplo, en un debate, ¿no? Pero hay que conocer las dos. Siempre hay que conocer las dos vertientes. No nos podemos nosotros cerrar y ponernos también en ese plano de, de, de porque yo considero que esta es la doctrina que me gusta, la voy a defender y voy a desechar lo otro, ¿no? Siempre hay que tener pendiente de que vamos a necesitar argumentos diferentes para cada caso. Incluso en una discusión académica, digo, ¿no? Usted podrá de ambas vertientes sacar una conclusión propia y seguramente que va a tener mayor fluidez de ideas al momento de hablar de estas cosas, ¿no? Que son cosas, digo, discutibles siempre. Características del vínculo jurídico. El vínculo jurídico tiene ciertas características. Solo puede nacer entre individuos y no entre objetos o entre individuos y objetos. El vínculo jurídico puede nacer por obligaciones de derecho privado o de derecho público. El vínculo jurídico es el medio y el motivo por el cual un deudor o acreedor puede exigir al otro los efectos a los que tienen derecho. Cuando nosotros decimos el vínculo jurídico tiene ciertas características, solo puede nacer entre individuos, no entre objeto y entre individuo y objeto. ¿Qué clase de teoría es esa? ¿La moderna o la teoría tradicional? A ver. Es la moderna. Es la moderna, ¿no es cierto? La tradicional dice sí existe un vínculo entre la persona que ejerce una obligación porque el objeto es parte esencial de las obligaciones. Pero la moderna dice no puede existir un vínculo porque las cosas no se relacionan y si no nacemos una relación no existe un vínculo. Entonces ahí está la vertiente diferente, ¿no es cierto?, a la tradicional, ¿no? El vínculo jurídico que nace entre un padre y un hijo, que es conocido como filiación. El vínculo jurídico que nace entre un trabajador y un empleador en el contrato de trabajo. El vínculo jurídico que nace entre las normas administrativas y los administrados. El vínculo jurídico que nace entre los cónyuges cuando contraen matrimonio. El vínculo jurídico que nace entre dos individuos que realizan un contrato de cualquier índole, por ejemplo, el de arrendamiento. El vínculo jurídico que nace entre una persona que comete un delito y el Estado. El vínculo jurídico que nace entre el fallecido y su heredero en derecho de sucesiones. Ya, hasta ahí con esos ejemplos, por favor, ¿están de acuerdo conmigo en lo que me voy siguiendo la idea de la clase? ¿Tienen alguna inquietud, algo que no se entienda? Les pregunto, por favor. No, abogado, hasta ahora está bien. Estamos claros, ¿no es cierto? Entiende. Ahí está el vínculo Estamos jurídico, ¿no? claros. Sí, pero hay unas, dicen ciertos autores, nosotros no podemos relacionarnos, puede ser que yo no conozca a esa persona, pero por haber razones existe un vínculo jurídico. Lo jurídico es lo que le interesa más a esta estructura de las obligaciones y la relación jurídica viene a pasar a un segundo plano. Veamos aquí entonces a alguien más. ¿Qué opiniones existen sobre el tema?
Yo le leo, abogado. Jesús, gracias Jesús. Ya. Opiniones. Opinión muy corriente. La relación jurídica no es otra cosa que el derecho en sentido subjetivo, es decir, la realidad de las consecuencias jurídicas, derechos y deberes. Para los sujetos activos y pasivos, consecuencias que surgen una vez realizado el supuesto normativo. Según Legaz y la Cámara, el concepto de relación jurídica es uno de aquellos conceptos jurídicos puros que son dados con la idea misma del derecho, así como la existencia de relaciones jurídicas concretas en una simple implicancia de la realidad de un orden jurídico dado. Ya. Dos teorías acerca del origen de la juridicidad de una relación intersubjetiva. Primero, teoría tradicional. El carácter jurídico de las relaciones intersubjetivas viene atribuido por la propia esencia de esas relaciones. El Estado solo reconoce y protege relaciones que son ya de por sí jurídicas. 2. Teoría moderna. En el Estado, el que atribuye juridicidad a las relaciones intersubjetivas a través de la instauración de modelos jurídicos que condicionan y orientan las relaciones jurídicas. Ya, todo lo que hemos dicho, gracias, mijita, todo lo que hemos dicho nosotros está aquí, ¿no? Solamente reconoce y protege relaciones que son de por sí jurídicas. Es decir, a mí no me interesa que exista entre dos personas una relación religiosa, por más importante que sea una relación netamente social. A mí me interesan las relaciones de por sí jurídicas, ¿ya? Entonces, esas de ahí el Estado las protege dentro de la teoría de las obligaciones. Y dice, ¿sí? Entonces nos interesa la parte jurídica. Y la teoría moderna dice que es el Estado el que atribuye juridicidad a las relaciones intersubjetivas a través de relaciones de modelos jurídicos que contienen y orientan las relaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado es el que establece aquellas relaciones. No es que las personas lo hacen de manera individual, no. El Estado dice, estas son las relaciones que yo defiendo, las que yo protejo, las que yo reconozco a través de ciertos modelos jurídicos que están en la ley. Elementos de la relación jurídica. 1. Sujeto activo. Beneficiario titular de deberes. 2. Sujeto pasivo. Deudor titular de derechos. 3. Vínculo de atribución, lo que confiere a cada sujeto el poder de exigir algo a otro. 4. Objeto. Elemento sobre el que recae la exigencia del acreedor y la obligación del deudor. Cosa, prestación, persona.